Buenos días. Voy a realizar la presentación del grupo 2 para la asignatura de Tecnologías de la Información. El tema elegido ha sido Python. Los integrantes del grupo somos Diego, Aurelio, Iván y yo mismo, Alejandro. Hemos desarrollado el tema en 4 bloques. ¿Qué es Python? ¿Para qué sirve? Características de Python. ¿Cómo funciona Python? ¿Y por qué se usa Python? A continuación, mi compañero empezará a describir su parte. Hola, yo soy Aurelio García de Dios. Pues yo voy a hablar de qué es Python. Python se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la programación orientada a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Python es un lenguaje de propósito general, lo que significa que se puede utilizar para crear variedad de programas diferentes y no está especializado en ningún problema específico, por lo tanto se puede usar para todo. Esta versatilidad, junto con su facilidad para los principiantes, lo ha convertido en uno de los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad. ¿Para qué sirve Python? Pues Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en aplicaciones informáticas, desarrollo web, desarrollo de software, análisis de datos y machine learning. También automatizar tareas. Es muy atractivo en el campo de desarrollo rápido de aplicaciones porque ofrece tipificación y opciones de encuadernación dinámica. Una gran mayoría de las aplicaciones y plataformas web dependen de su lenguaje. En el motor de búsqueda de Google, por ejemplo, YouTube, Netflix, Instagram, como podéis ver aquí. También se ha desarrollado el sistema de transacciones orientado a la web de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. Incluso también la NASA lo utiliza de igual manera cuando programa su equipo o la maquinaria espacial. También existen muchas aplicaciones comerciales para la programación en Python, pero el lenguaje también se ha afianzado en los círculos académicos, especialmente entre los que trabajan la gran cantidad de datos, o Big Data, que se llama. También puede ser usado para procesar texto, mostrar números, imágenes, resolver ecuaciones científicas y guardar datos. En resumen, se utiliza entre bastidores para procesar un montón de elementos que podemos necesitar o encontrar, incluido en nuestro dispositivo móvil. Buenas, yo voy a continuar con las características de Python. Python, los requisitos básicos para poder utilizarlo es tan sencillo como tener 1 GB de RAM, instalar el intérprete y configurar un PAT. En teoría es adecuado tener internet para poder gestionar los paquetes PIP. Por ejemplo, aquí vemos dos que son muy habituales para trabajar con tipos de datos matemáticos o Excel, que sería Pandas y NumPy. Luego tenemos editores de texto, aunque se podría utilizar un bloc de notas con la extensión .py y se podría ejecutar. Yo he recomendado aquí PyCharm y VS Code, pero también tenemos el Jupyter Notebook pensado para noveles. Luego, otra característica adicional importante son sus entornos virtuales y también la posibilidad de integrar el Python con bases de datos de tipo MySQL, SQLite o alguna por el estilo. Luego, la gran cantidad de repositorios que hay con código ya hecho en la comunidad de GitHub, por ejemplo, y su posibilidad de integrar con contenedores del estilo Docker. A continuación, pues voy a hablar de alguna característica más, como podría ser que es multiparadigma, está pensado para ser orientado a objetos, es funcional y estructurado. Tiene una sintaxis bastante clara y sencilla, lo que le da mucha versatilidad y es muy fácil de entender. Luego, que sea tipado dinámico nos permite que no es necesario declarar el tipo de datos, sino que él automáticamente ya le asigna el espacio. Además, con su gestión automática de la memoria, le permite que si hay recursos que no se utilizan, los borra con su recolector de basura, lo que hace que sea más óptimo y más rápido. Luego, otra característica importante es su portabilidad, ya que podemos desarrollar el programa ya sea en cualquiera de los sistemas operativos habituales, como es Windows, Linux o Mac, y exportarlo a cualquiera de ellos con los que ellos solo tendrían que tener instalado el intérprete para ejecutarlo. Y luego, la última característica que voy a hablar es la de los entornos virtuales. En la imagen, por ejemplo, podemos ver que tenemos 3 entornos virtuales de un mismo programa, lo que le permite es que a la librería 1, por ejemplo, puede tener una parte
instalada unos archivos, en la 2 otros y en la 3 otros, según las necesidades del cliente o, por ejemplo, del estado del programa. Podía ser preproducción, postproducción y desarrollo o incluso ya implantación o final. Y además también este tipo de cosas aporta seguridad y no sobrecargar el sistema con datos recurrentes. Muchas gracias. Hola, buenas. Acabamos de ver algunas características de Python. Ahora vamos a ver de forma resumida cómo funciona Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, es decir, el código programado no se traduce literalmente a un formato entendible para el ordenador. ¿Qué significa esto? Frente a los lenguajes compilados que se han convertido directamente a código máquina, el lenguaje interpretado no es algo literal, es fácil de entender con un ejemplo. Imagina que tienes delante de ti un texto escrito en griego antiguo. Se podría interpretar de dos maneras. Una en la que el texto entero se encuentra traducido al español y cualquiera que hable español puede leerlo, o bien por otra parte puede haber una persona que domina ese idioma y que te lo va traduciendo poco a poco, línea a línea, interpretando el lenguaje. Además, Python se caracteriza por utilizar una sintaxis en el código sencilla y simple. Y algo que hace que Python sea tremendamente funcional es que es multiplataforma, totalmente compatible con varios sistemas operativos, lo que lo hace muy polivalente. Como hemos dicho anteriormente, Python es un lenguaje interpretado, donde el intérprete de Python ejecuta las instrucciones directamente desde el código fuente, sin necesidad de compilar previamente. Podemos ver, de forma resumida, el proceso. En primer lugar, el intérprete lee un código de instrucción de Python. A continuación, comprueba la sintaxis de cada línea, donde pueden suceder dos situaciones. Que haya un error de sintaxis, en este caso se detiene la traducción y se mostrará un mensaje de error. O por lo contrario, que esté todo correcto. Entonces el intérprete traduce el código a un lenguaje equivalente que se llama código byte. Por último, si todo está correcto, dicho código byte se envía a la PVM, la máquina virtual de Python donde se ejecutará el código. En esta diapositiva podemos ver un cuadro esquemático que resume de forma gráfica el funcionamiento del intérprete de Python. Primero, el intérprete lee un código de Python. Se verifica que la instrucción tiene buen formato, es decir, que la sintaxis es correcta, y si se encuentra algún error, se detiene la traducción y muestra un mensaje de error. En el caso de que no haya ningún error, el intérprete lo traduce a su forma equivalente en un lenguaje llamado código byte, y por último, el código byte se envía a la máquina virtual de Python, donde se ejecutará el código byte. A continuación, mi compañero comentará algunas buenas razones por las que utilizar Python. Muchas gracias. Soy Diego y voy a hablar de por qué usar Python. Python, como podemos ver en la imagen, es fácil de aprender y de aplicar, tiene pocos símbolos, es intuitivo, es versátil, destaca por su simplicidad, por su versatilidad, tiene una sintaxis intuitiva y permite aprenderlo rápidamente y aplicarlo en tareas como análisis de datos, automatización de procesos y desarrollo de herramientas industriales. Algunas ventajas técnicas de Python son que la sintaxis es clara, tiene menor curva de aprendizaje, cuenta con bibliotecas especializadas y avanzadas como Pandas para manejar grandes volúmenes de datos, NumPy para cálculos científicos, lo que lo hace esencial en entornos de ingeniería. Python también es compatible con otras tecnologías y su carácter multiplataforma facilita integrarlo en cualquier sistema operativo como Windows, Mac o Linux. Además de esto tiene soporte global con una amplia comunidad y recursos. Python en acción. Python automatiza procesos repetitivos, tiene optimización de análisis de datos y prototipos rápidos para la innovación. En resumen, Python ahorra tiempo, mejora la productividad y se adapta a las necesidades de un mundo industrial en constante cambio. Por eso, Python no solo es útil, sino es imprescindible para nosotros como ingenieros. Buenas, voy a continuar con la infografía del proyecto. Básicamente la infografía muestra un resumen de las partes desarrolladas por todos los integrantes y hemos añadido unos extras que básicamente es el Big Data, la seguridad informática, Machine Learning y el desarrollo web, como 4 puntos importantes. Luego, en la biografía hemos añadido los enlaces que hemos utilizado para documentarnos y me gustaría destacar el primero, que es donde están las librerías pip de Python. Luego, para concluir un poco, decir que Python es un gran lenguaje de programación que hoy en día es de los más usados del mercado. De hecho, hay una gran demanda gracias a su versatilidad, facilidad y sencillez a la hora de programar para gente nóbil. Y encima la velocidad
y portabilidad que aporta. Luego, es recomendado para gente que se está iniciando. Por ejemplo, en la imagen podemos ver a uno de los creadores del lenguaje. Espero que con esta presentación les haya gustado y muchas gracias por atendernos. Adiós.